Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal Tato Sueña con Letras y también a todas las personas que andan buscando información para leer? Acá vengo a hablarles un rato de una novela corta de Gabriel García Márquez que se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y Sola Desalmada. Esta es considerada una novela corta, pero también podríamos considerarlo un cuento largo. Y la importancia que tiene Gabriel García Márquez dentro de la literatura hispanoamericana es indudable. Nosotros conocemos a este autor por su gran novela del año 1964, Cien años de soledad. Y también lo conocemos porque en el año 84 él recibe el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez es considerado el padre del realismo mágico, pero vale la pena destacar que él no es el creador de este movimiento, ya que su primer atisbo de teoría lo lanza el cubano Alejo Carpentier luego de escribir Los pasos perdidos y el reino de este mundo, en donde él describe lo real maravilloso. ¿Y cuál es la importancia de entender el realismo mágico o lo real maravilloso antes de leer la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y Isabel Desalmada? Es que el realismo mágico es un recurso literario, es un tipo de mundo incluso que existe en la literatura y que es creado por los autores, por autores latinoamericanos, entre los cuales destaca Gabriel García Márquez, pero también se encuentra Alejo Carpentier, la chilena Isabel Allende y otros escritores. eh, que se trata de lo siguiente: el realismo mágico lo que intenta hacer es explicar con una fantasía y una exacerbación, una hipérbole muy grande, explicar algo natural, pero dándole una explicación sobrenatural. Sería algo parecido a lo que pasa con las leyendas y con las explicaciones de carácter folclórico, podríamos decir. Entonces, para el realismo mágico, en el realismo mágico van a aparecer fenómenos muy irreales, pero que para los personajes de la ficción van a ser tratados con naturalidad y como si fuesen posibles dentro de la realidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de realismo mágico, tenemos que entender que es una especie de hipérbole pero narrativa, de una máxima exageración. Les voy a dar un ejemplo con Cien años de soledad, que es el clásico ejemplo que doy siempre, en donde hay una mujer llamada Remedios la Bella, que es tan bonita, que puede provocarle la muerte a los hombres. Los hombres se enamoran de ella apenas la ven, entonces cuando ella va a misa, tiene que taparse la cara para que nadie la vea y así evitar ser un peligro para los pobres hombres. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es el realismo mágico. En donde lo que en el fondo el autor quería señalar era que la mujer era muy hermosa, pero termina dando esta explicación y aparece este fenómeno de que en Latinoamérica o en Hispanoamérica se acepta lo mágico como real. Y esa podría ser una manera de explicar el realismo mágico. Ahora, en este cuento corto o novela, perdón, cuento largo o novela corta de García Márquez, lo que nosotros encontramos es la historia de Herendia, una joven muchacha al principio de la narración de 14 años, que es explotada y es abusada por su abuela, que sería esta abuela desarmada de la cual habla el título. La forma en la cual esta joven es explotada es bien extrema, ya que la abuela la prostituye luego de tenerla como su esclava o empleada en la casa, en una gran mansión en donde vivían en medio del desierto. Estamos hablando siempre de Colombia, estamos hablando del Caribe. Ella vive allí y Herendia es la encargada de hacer todos los quehaceres domésticos y además de cuidar a la abuela. Al principio de la novela incluso se describe como Herendia la está bañando a la señora. Entonces aparecen elementos mágicos desde el principio de la novela. No voy a hablar más allá del principio de la novela con cosas, sino que es solamente generales para no hacerle spoiler. Pero al principio de la novela, para poder entender cómo se presenta el realismo mágico, aparece que la abuela le daba muchas instrucciones a Herendida. Le daba muchas instrucciones, tienes que lavar esto, sácale brillo a esto, riega los tumbas, bla, bla, bla. Entonces, cuando la abuela se está quedando dormida, que está haciendo esto de las instrucciones, Herendida parte a hacer las cosas, la abuela está durmiendo y Herendida puede escuchar lo que la abuela le dice a través del sueño. Esta es la explicación, ahí está el elemento del realismo mágico. Pero después viene toda una historia en donde Herendia, luego de provocar, comillas, accidentalmente el incendio de la mansión en la que vive la abuela decide cobrarle la deuda que tiene Herendia de 1 millón. 1 millón, no recuerdo cuál es la moneda, pero es de 1 millón más o menos. Y parten de pueblo en pueblo prostituyendo a la niña hasta que le complete de pagar la deuda. Y entre medio de todo este abuso y de toda esta explotación de la cual nos habla la obra de García Márquez, ella se va a enamorar. Entonces termina transformándose en una historia de amor y de libertad. Este texto es un poco difícil de enfrentar en cuanto a la temática, ya que es un poco rudo, crudo, pero en el fondo nos da cuenta de una realidad. Pero también lo tenemos que mirar como una metáfora que está intentando hacer García Márquez, porque si nosotros contextualizamos en la época en que se publica
este relato, hay una serie de acontecimientos como imperialistas en el continente latinoamericano, en donde un poco los países grandes se apoderan de los países chicos y existen opresores y oprimidos. Y entonces Cándida Heréndida viene a ser el país pequeño que es oprimido por el país grande que es el explotador. Y aquí está como la imagen todavía de Estados Unidos interviniendo en Cuba, Estados Unidos interviniendo en Venezuela, etcétera, etcétera. Así que la novela se puede entender de dos maneras, literalmente como la explotación de las mujeres y el trato y el lugar que les asigna la sociedad a las mujeres en la época, en los años 70, pero también se puede entender como una gran metáfora que hace García Márquez, en donde Heréndida, la chica abusada y explotada, vendría a ser los países pobres y la abuela desalmada vendría a ser los países grandes. Así como ustedes ven con este pequeño ejercicio de interpretación, nosotros podemos mirar las obras literarias desde distintos puntos, así que la invitación es que cuando leemos siempre tenemos que investigar un poquitito de los autores, de la época en la que se escribió, para encontrarle el verdadero sentido. Pues aquí cada uno busca el sentido. García Márquez es una lectura maravillosa para mi gusto en 100 años de soledad. En esta versión no lo es tanto, pero sí tiene todos los elementos de realismo mágico y estos elementos de representación que intenta utilizar este gran escritor colombiano al que sin duda debemos conocer. Los dejo con esta idea, leamos la increíble y triste historia de Cándida Heréndida y la abuela desalmada y cuestionemos siempre cuál es el rol que tenemos en la sociedad.